Sí, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a retomar donde nos quedamos realmente, o no sé si tengan algún comentario, alguna duda, algo que quieran externar. ¿Ninguna? Ok, entonces prosigamos. Profesor, una pregunta. Sí, ¿Cómo se perdió todo el territorio, bueno, el territorio del sur, donde ahorita es Estados Unidos? del norte. Bueno, sí, el norte, Sí, porque el sur tenemos Belice, abajo. Nicaragua, Costa Rica, sí. Ajá, el norte. Este, por lo regular, eh, le achacamos o le echamos la culpa, de hecho sí tienen la culpa, con el gobierno de Santa Ana. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, la parte de Texas se independizó. Texas no quería pertenecer a territorio mexicano. Entonces, obviamente, cuando estaba Santa Ana, la parte de Texas se, no estaba muy bien eh, protegida, o sea, como estaba, eran estados o eran lugares, territorios que estaban muy alejados del centro del país, como pues hoy realmente, pues sigue pasando realmente. Si ustedes checan la frontera de Tamaulipas, pues está, obviamente, pues son los límites territoriales del país, pero está muy alejado, son regiones que realmente tienen Reynosa, todo ese tipo de regiones, Reynosa, Laredo, hablando de Tamaulipas, Miguel Alemán, Mier, tienen costumbres más pegadas al territorio americano y subsecuentemente también la parte de Texas, McAllen, Mission, todos esos tipos de, obviamente, de pequeños condados también comparten cultura con nosotros. Entonces, padecían de muchas cuestiones. Entonces ellos se dieron, dijeron que se iban a independizar de México. De hecho, hay una batalla, se llama, y de hecho hay una película también, es la batalla del Álamo, donde obviamente se independizó, hizo guerra Texas, la parte del estado de Texas, en contra del territorio mexicano. Se mandaron soldados también, pero ¿qué pasó? Obviamente, como en todos los tiempos y en toda la historia, metió su cuchara a Estados Unidos y apoyó a los tejanos para que lograran independizarse del territorio mexicano. Pues es la parte de Texas. Lograron derrotar al territorio mexicano comandado en ese entonces por el general Santa Ana. ¿Y qué pasó? Pues después, ya una vez independientes ellos, ¿qué es lo que pasa? Se integran a territorio americano. Entonces, por eso hoy en día dicen que como Texas pertenecía a México, si hoy Texas pide su libertad de territorio estadounidense, de los Estados Unidos de América, si realmente se quiere independizar, no podría ser una nación independiente en sí. ¿Por qué? Porque tendría que regresar al territorio mexicano. Por eso hubo una iniciativa, en este caso de Texas, de ser un país, pero obviamente por reglamentaciones internacionales no pueden, porque entonces tendría que regresar, sería absorbido nuevamente por territorio mexicano. Esa es la parte de Texas, y otras las vendió, una parte, la parte de California la vendió, Santa Ana lo vendió a territorio americano. De hecho, Estados Unidos, así se hizo de su territorio. No crean que fue de otra forma. Algunas veces compró, por ejemplo, Florida se la compró a los franceses, y la parte de Nuevo México y Arizona la perdimos en una batalla que obviamente también fue representada por, no sé si recuerdan, la batalla de los Niños Héroes, cuando el ejército americano nos invadió
y obviamente perdimos esa batalla y se firmaron tratados donde se reubicaban, se iban a remover obviamente las fronteras, los límites territoriales tanto de Estados Unidos como Canadá, y Estados Unidos se adjudicó esa parte del territorio mexicano y quedó como el Río Bravo, como la división de una frontera natural entre territorio americano y territorio mexicano. Así fue como pasó que obviamente nosotros no tenemos todo ese territorio, la parte de arriba. Se ha ido recuperando, como mucha gente lo ha dicho, lo hemos ido recuperando, pero más que nada por personas que migran hacia allá y más que nada por costumbres, por cultura, por sociedad, porque si ustedes han tenido la oportunidad de ir al Valle de Texas, a la parte de California también, de Nuevo México, de Arizona, pues imperan más las costumbres latinas. Hay mucho más latinas, más latinos que personas anglosajonas en ese aspecto. Ya americano en sí, como descendiente de ingleses, imperan más hacia el norte de Estados Unidos, hacia la parte sur, que fueron los territorios que obviamente estaban en poder de la Nueva España, de México, pues obviamente impera una cultura más latina, hay más latinos, de hecho la mayoría de la gente es bilingüe, hablan los dos idiomas, y pues obviamente se ha ido recuperando ese territorio pacíficamente y poco a poco. Entonces así fue como perdimos parte del territorio de nosotros, de la Nueva España, pero éramos obviamente, no se explican muchos historiadores cómo, si ustedes checan en un mapa mundi, el tamaño tan pequeño de España, o sea, y el tamaño inmenso que éramos nosotros, obviamente como país, México, obviamente con los terrenos de Arizona, Nuevo México, California, Texas, entonces éramos una inmensidad de país. Entonces, España, si lo checan, es una cosita muy pequeñita, es como si fuera un estado de la República Mexicana. De hecho, hay estados más grandes que todo el territorio español. Entonces, de esa forma fuimos perdiendo nuestro territorio también. Y una de las grandes ventajas que tuvimos para independizarnos, y lo vamos a ver, ya en 1821, cuando obviamente nos independizamos de España, fue que Francia, Francia no estaba en poder de reyes españoles ni de las dinastías que vimos, en ninguno de ellos, de los Habsburgo, ni los de los Borgoñón. Entonces, Francia ahora sí era un reinato aparte, entonces Francia invadió España, entonces eso mermó a la monarquía española y por eso pues obviamente descuidó sus colonias y entonces las colonias empezaron a levantar en armas. No en sí, no nos levantamos en armas en sí como ya como indígenas, ya como aztecas o como olmecas o como chichimecas, sino que ya hubo una mezcla, entonces obviamente ya éramos mestizos, somos mulatos, tenemos muchas castas ya, entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues obviamente la gente que vivía aquí, que ya había nacido aquí, a lo mejor hijos de españoles con indígenas, hijos de españoles y españoles nacidos aquí, ya lo veían como su territorio, ya lo veían como su nación, entonces ellos pues obviamente decían que no tenían por qué pagarle tributo a otro, a otro imperio, en este caso a un rey, que era España, y pues ellos fueron los que iniciaron realmente la guerra de independencia. Eran de sangre 100% mexicana, no eran ya obviamente ya mezcla de español con sangre mexicana, pero pues como nacieron aquí ya se sentían, ya eran parte de aquí por haber nacido en territorio de la Nueva España. Entonces ellos fueron los que iniciaron la guerra de la independencia. No sé si disipé tu duda. Sí, sí, gracias. Ok. Ok, continuamos, chicos. Este, vimos cómo estaba eh, formalizada, estructurada la política dentro de la Nueva España. Acuérdense, les mencionamos la dinastía de los Habsburgo, los Borbones, cómo estaba constituido en ese aspecto la política también de la colonia. Había un virrey, audiencia, ayuntamiento, consulado.
Después nos dice que había ¿en qué consistía la casa de contratación? Nos dice, creada para fomentar y regular el comercio y la navegación con la Nueva España. Entre sus finalidades se especificaban primero la recoger y tener en ella todo el tiempo necesario, todas las mercancías para proveer las cosas necesarias para la contratación de las indias. Entonces a nosotros nos llamaban indios porque creían que habían llegado inicialmente a la India, por eso nos denominaban indios, porque Colón decía, acuérdense que Colón en un principio quería llegar a Asia y quería llegar a la India por pues, todo lo que se contaba de esas tierras, o sea, que eran muy ricas en oro, en plata, en animales, en piedras, en telas, pieles, etcétera. Entonces, por eso nosotros nos decían indios, nos decían indígenas, pero pues realmente no éramos indígenas. Otras cosas de las que se encargaba la casa de contratación era para enviar a España todo lo que conviniera, todo lo que ocupara España, se iba para allá. Decía, para recibir todas las mercancías y otras cosas que de allí se vendiesen, de ello todo lo que hubiese que vender o se enviase a vender a otras partes donde fuese necesario. Entonces de eso se encargaba la casa de contratación. Era más que nada una casa de regulación de entrada de mercancías, importaciones y entrada de mercancías, exportaciones, como si lo queremos ver así, era como una casa aduanal que se encargaba del import-export de la Nueva España. Luego había un Real Consejo de Indias, dice, fue el órgano más importante de la administración indiana, América y Filipinas, ya que asesoraba al rey en la función ejecutiva, legislativa y judicial y no tenía una sede fija, sino que se trasladaba de un lugar a otro con el rey y su corte. Sus distintas atribuciones en la administración fueron el gobierno, la guerra y en este caso Hacienda. Viendo un pequeño recorte donde se promulgaron algunas leyes de las Indias para pues obviamente mantener en orden todo lo que cuestionaba en cuestión de las colonias españolas. Nos decía que era un virrey, dice, era el responsable de administrar y gobernar como representante y en nombre de la corona española un país o una provincia, debido a las grandes distancias de sus posesiones en América. La corona española creó 4 virreinatos como las principales autoridades regionales. El virreinato de la Nueva España, que duró de 1535 a 1821. El virreinato del Perú, que estuvo constituido de 1542 a 1824. El virreinato de Nueva Granada, 1717, 1723 y de 1739 a 1819. Y el virreinato del Río de la Plata en Argentina, de 1776 a 1811. ¿En qué constituía la Real Audiencia? Nos dice, era la principal institución de administración de justicia. Los jueces que integraban la audiencia se llamaban oidores y se fueron los más altos tribunales de justicia. Asimismo, eran órganos consultivos de los reyes y gobernadores en materia de gobierno y hacienda. Debían examinar las ordenanzas, los reglamentos y decretos del respectivo virrey o gobernador. Criollos súbditos, dice, el poder estuvo a cargo de peninsulares que eran sus súbditos cada 4 años, aunque muchos de ellos decidían quedarse a residir en el septentrión novohispano. Aunque para fines del siglo XVIII los criollos fueron ocupando lugares importantes en el ayuntamiento, ejército, iglesia, etc. De hecho, pasó exactamente lo mismo que está pasando en Estados Unidos. O sea, ya no hay, obviamente ya había criollos, ya había mestizos ocupando puestos importantes dentro obviamente de la Nueva España, y pues obviamente que todavía estaba en dominio de los reyes de España. Entonces lo mismo pasa en Estados Unidos, si ustedes checan, ya alcaldes, gobernadores ya tienen descendencia latina también. O sea, poco a poco ya esa mezcla, obviamente anglosajona con latino, pues ya obviamente se fue mezclando y ya se van mezclando dentro de los ámbitos políticos también, y ya tienen otra perspectiva por su misma descendencia latina. Había oidores, obviamente dentro de esos criollos, oidores, síndicos, corregidores, capitanes, obispos, curas, etc. Dice, el descubrimiento de una veta de plata en plena zona chichimeca
en tierra de indios zacatecos, llevó a los españoles a fundar la villa, pueblo, ciudad real de Zacatecas en 1546, la cual marca el inicio de la conquista de la gran zona chichimeca. O sea, obviamente descubrieron plata en la parte que hoy ocupa Zacatecas, que era obviamente zona chichimeca, de la cultura chichimeca, y pues ahí realmente fundaron la ciudad real de Zacatecas en 1546 para obviamente expropiar la plata. Entonces, ¿cómo era el flujo minero de la Nueva España? Ahí tienen un mapa representativo. Ustedes checan todo lo que era nuestro territorio. Éramos realmente grandísimos. Entonces, ¿cómo fluía, en este caso, pues la plata de la parte de Zacatecas hacia la parte norte también del país? Por lo regular, todo se concentraba del centro hacia el norte, era muy poco hacia la parte del sur también. ¿Cómo era la economía? Sí. Durante 3 siglos la economía novohispana se basó en la minería, sobre todo en la explotación de la plata. La mayor parte de las minas se encontraba en zonas chichimeca, la cual sirvió de aliciente a la conquista y colonización de esos vastos territorios. La parte de Zacatecas, San Luis, Monterrey, Guyana, Chihuahua, Real del Monte. Alrededor de las minas se fueron estableciendo estancias de ganado. Real del Monte es Pachuca, ¿no? ¿Mande? Real del Monte es Pachuca. No, tenemos Real del Monte aquí en Tamaulipas. Hay también en Pachuca uno, pero en Sí, a donde he ido es en Pachuca. de la minería. Sí. Sí, aquí también hay un Real del Monte en Tamaulipas, ¿eh? Y si alrededor de las minas, obviamente se establecieron estancias de ganado menor y mayor, huertos y haciendas, cuya producción tenía por principales beneficiarios a trabajadores mineros. Irapuato, en San Miguel, Acámbaro, León, Pénjamo, Jerez de la Frontera, Segura de la Frontera y Pachuca. Ahora sí denominamos Pachuca. Se fue una institución socioeconómica mediante la cual un grupo de individuos debía retribuir a otros en trabajo, especie o por otro medio, o el disfrute de un bien o una prestación que se hubiesen recibido. Así existía una relación de dependencia por la que el más fuerte daba protección al más débil a cambio de comprometerse a guardar fidelidad y entregarle determinados servicios. Pues obviamente ahí nació, me trabajas, te protejo, te pago y me sigues trabajando. O sea, como los vemos hoy en día, es una esclavitud. Hasta hoy en día es una esclavitud laboral. Ya no con cadenas, pero realmente sí laboral. Y si en la Nueva España quedarían solo los señoríos de mayor importancia, como los tlaxcaltecas y algunos otros. Durante los primeros años, el factor decisivo de esta relación estuvo más en los caciques que en los encomenderos. Dice, para administrar a la población indígena se introdujo la figura del encomendero. El encomendero debía proteger y evangelizar a los indios, a cambio podía quedarse con su tributo y servicio personal. Entonces, obviamente el poderío tlaxcalteca, recuerden que fue uno de los aliados a Fernán Cortés, lo siguieron manteniendo, pero pues obviamente había una figura criolla, una figura mestiza, una figura española a cargo de ese territorio y obviamente lo respetaban, le pagaban tributo y la persona que estaba a cargo del territorio pues obviamente se quedaba con ese tributo, eh, no lo, no lo mandaba obviamente a España. Dice el puerto de Veracruz, Profe, mándeme. ya llegué. Ok, Carlos, pon atención. Buenos días. ¿Cómo has estado? Carlos, estamos en clase, Carlos. Ah, bueno, perdón. A ver, Tengo chicos, sueño. eviten rayar la pantalla, por favor. Todo se está grabando, ¿eh? Y ahí está quedado grabado quien lo rayó, así es que omiten estar quitando esas situaciones, por favor.
Ok, veíamos que uno de los principales puertos, obviamente, pues el puerto más importante fue el puerto de Veracruz. De hecho, van a cambiar algunas cuestiones, ¿eh? Van a recibir algunas notificaciones ahí por el grupo y van a cambiar unas cuestiones al momento de recibir sus clases. Ya no va a ser como realmente las estamos tomando hasta hoy. Hoy es el último día en esta formalidad. La persona que está bloqueando la pantalla, ¿ya la puede desbloquear? ¿O damos por terminada la clase? Ok, en el puerto de Veracruz, obviamente, pues fue el puerto de los más importantes. Eh, de ahí, obviamente, pues se comercializaba hacia España todas las mercancías que había de nuestro país, de la Nueva España, pues todo eso se mandaba directamente de Veracruz. Era la forma, todavía no se comercializaba por el océano en este Atlántico. Obviamente esa parte era el Golfo de México y obviamente el Golfo de México llega a la parte del Océano Pacífico y de ahí pues obviamente zarpaban todos. ¿Cómo era la agricultura? Pues obviamente como se seguía manteniendo la cuestión de la agricultura y pues de los principales era el maíz, el trigo, en las zonas de Atlisco y Puebla, ahí tuvo su mayor auge, nos dicen, y obviamente se hacía contratos, se hacía, obviamente, había ya terratenientes que tenían, obviamente tenían tierra y ponían a trabajar a los indígenas. Obviamente sembraban maíz, frijol, cacao, maguey, agave, chile, lo normalmente que también las culturas prehispánicas estaban sembrando en la parte de Mesoamérica. Nos dice aquí que la caña de azúcar fue el cultivo más protegido por la corona, porque pues obviamente eh, allá no había cómo endulzar pues, sus bebidas y sus tés y todo, entonces la caña de azúcar en su momento fue algo muy preciado para la colonia española. De hecho, a nivel mundial todavía sí, seguimos siendo de los mayores exportadores de caña y aquí hay varios ingenios de aquí pegado aquí en la región, en la parte de Mante, hay ingenios azucareros. Entonces, ¿cómo seguía siendo la economía? Ya obviamente pues ya había ciudades, ya había pueblos, ya había villas y se denominaban por haciendas, estancias, ya había ganadería, ya había huertos, ya había obrajes. Entonces, dice, el nuevo mundo creado por los españoles resultó ser más complejo ya que se fusionaron las viejas tradiciones, obviamente la cosmovisión que decían los indígenas con las tradiciones traídas por los europeos. Obviamente, más aparte, o sea, no por ende, o sea, no eran tanto, tampoco europeos, no éramos europeos, éramos, ok, americanos. Aparte empezó a llegar gente de África y gente de Asia también. Obviamente a los africanos pues, eran los esclavos, era el nivel más bajo realmente de toda la casta que teníamos aquí. Entonces hubo una diversificación de culturas. Dice, la persistencia y permanencia de lo indígena terminó creando un espacio, un mundo virreinal totalmente sincrético, o sea, muy diferente a lo que se vivía realmente en España. Si con la migración de españoles al Nuevo Mundo llegaron a estos productos y animales domésticos como caballos, vacas, cerdos y aves de corral, especies vegetales traídas de la Nueva España fueron diversas como el trigo, avena, caña de azúcar, plátano, naranjo, y algunos otros vicios, especialmente el del alcohol y aguardiente. Obviamente de eso viajaba de México hacia España. Se fusionaron muchos grupos culturales, las lenguas, las tradiciones, lo español, lo mesoamericano, lo africano, lo asiático, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezó a surgir el mestizaje, además de los dos grupos originales, primero los indígenas y los españoles, y después se agregaron obviamente pues los negros y los asiáticos, de los cuales se fueron mezclando hasta conformar una gran diversidad de grupos
que obviamente pues se caracterizaba la Nueva España. Los mestizos tenían un lugar privilegiado socialmente, podían obtener los trabajos de indígenas y negros sin tener que pagar por sus servicios. Así se fue configurando el sistema de clases étnicas en Nueva España, por lo cual un grupo tenía privilegios o no dependiendo de su ascendencia étnica. Dice, el mestizaje trajo consigo la aparición de nuevos grupos étnicos y cada vez más se le dificultaba ingresar al círculo de la sociedad colonial. Aquí vemos los principales grupos étnicos, o sea, españoles, una pirámide de españoles, criollos, mestizos, indios y la parte más baja, los negros y los mulatos, que eran los criollos, hijos de españoles concebidos dentro del virreinato. No gozaban de privilegios como sus padres, pero ayudaban en la administración de sus bienes. Los mestizos eran producto de la mezcla entre españoles e indígenas, quienes trabajaban los productos de tierra y el campo. Obviamente los españoles eran los dueños de la tierra, todo lo dominaban ellos en la Nueva España. Los indígenas eran obligados a trabajar sus tierras en calidad de esclavos y la parte más numerosa de la población. Los negros eran traídos desde África, principalmente de Nigeria, y realizaban todos los trabajos forzados en las minas. Los asiáticos, el grupo menos numeroso, en su mayoría chinos y japoneses, que realizaban negocios en forma esporádica en el territorio, terminando por establecerse en él. Entonces, todo eso dio una gran diversidad de castas, una mezcla, todas esas mezclas se le denominó castas. Español, india, mestizo, español con negra nacía un mulato, un negro con un indio nacía un sambo. Hubo mucha diversidad de castas. Ahí tenemos una imagen representativa de todas las fusiones o mezclas que se dieron durante la Nueva España. Español con indio que nos daba un mestizo con un español, un castizo con un español, español con un negro, un mulato y así sucesivamente. Obviamente terminó la parte de los del virreinato y del reinato en Europa de los Habsburgo y llegaron las reformas borbónicas. Ya subieron al poder tanto Felipe V, Fernando VI, Carlos III, etcétera, etcétera. Y para recuperar y consolidar el poder del rey Carlos III, decidió aplicar esta serie de medidas. Obviamente se expulsaban de la Compañía de Jesús, se expulsó de la Compañía de Jesús en 1765 y aplicaron las reformas borbónicas en ultramar. Ya la cuestión esa de evangelización o algo también pasó a segundo término. Se inició una aplicación de la Nueva España, la Real Hacienda, el Ejército y la creación de la Comandancia General de Provincias Internas. Estancos reales del pulque, nalpes, tabaco y lotería. Eso se institucionalizó. Dice, la educación la llevaban a cabo los jesuitas hacia los indios, hacia los criollos, hacia los peninsulares. Después de la llegada a la Ilustración hubo una serie de reformas en todos los niveles, hubo cambios desde la educación primaria hasta los planes de estudio en las universidades. Los jesuitas constituían una amenaza para la corona española, tenían una economía sólida y con gran valor en la sociedad para el rey. Esto significaba tener un estado dentro de su propio estado. Los jesuitas fueron expulsados de los territorios de la corona española en 1765. Pues como lo vieron como amenazas, los expulsaron de todas las colonias españolas jesuitas. O sea, jesuitas, acuérdense que son jesuitas los israelitas. Y ellos obviamente pues sí siempre han tenido un poder y una diversidad de ideas aparte de todo la conformación de los reyes. El comercio era un monopolio central, todo lo ejercía la Nueva España y de ahí circulaba todo. Tenían una gran ganancia, obviamente pues todos los traían de las colonias y todo iba directamente a España. Entonces a raíz de eso pues España se convirtió en un reino muy ponderante. Dice, el tráfico comercial fue autorizado por las Antillas, que permitió comercializar con Perú y el virreinato de la Nueva Granada. Se crearon los consulados de Veracruz y Puebla. Todo ese movimiento dio como resultado la ruina de los comerciantes. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya no podían comercializar libremente, ya tenían que rendir cuentas de lo que comercializaban. Se institucionalizó la parte militar también y estaban exentos de pago.
Dice, el quinto real, obviamente era un tributo que se pagaba al rey cuando se capturaba una presa o descubría un tesoro que era igual a la quinta parte, o sea, el 20% de lo que se había descubierto, pues obviamente como estaba en territorio en posesión del rey, pues obviamente le pagaban el 20%, la quinta parte o un 20% aproximadamente de lo que se encontraba. Dice, quinto rey logrado pasar de 20 millones de pesos plata en 1783 a 100 millones de pesos en plata en 1805. Eso es lo que realmente se le paraba a la corona española cuando, pues obviamente capturaban una presa, descubrían un tesoro, expropiaban algo de la tierra de los españoles. En su momento todo eso se tenía que pagar. Luego venía otra parte que era la ilustración. Dice, también ayudó a incrementar el espíritu ilustrado que caracterizaba al reino español de la época. Y más que nada tiene que ver con el acervo cultural. Dice, el territorio novohispano se vio invadido de misiones científicas, libros, culturas y arte de la ilustración, los cuales sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, superstición y la tiranía. Entonces, una vez que ya estaban asentados, bien asentados aquí, y ya tenían formalizado las castas, la forma de gobierno, pues ya empezaron a llegar otro tipo de personas que obviamente decían que pues era para mejorar la situación de la colonia, empezaron a traer obviamente libros, empezaron a escribir, había ya misiones científicas para estudiar las diferentes tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, como consecuencia de todo ello, es el establecimiento del Museo de Historia Natural en 1795. Y de hecho, hasta la fecha sigue existiendo el Museo de Historia Natural. Ok, chicos, hasta aquí terminamos con la parte de cómo fue la colonización y cómo fue la parte del virreinato de esta nueva colonia española de la Nueva España y cómo se complementaron con obviamente con el virreinato de la Nueva España, virreinato de Perú, virreinato de La Plata, virreinato de Granada, etcétera, etcétera. O sea, no sé si tengan algún comentario o alguna duda, chicos. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quieran aportar a la clase? ¿Nadie? Profe, Mande. ¿usted cómo ve si la colonización española fue buena o mala para los indígenas? O sea, ¿cómo Para- la ve usted? Desde mi punto de vista, Ajá. se supone que en España, pues obviamente en la parte de Europa ya estaban más, según ellos, más adelantados. Para mí realmente lo que vinieron a hacer es vinieron a saquear nuestras tierras. Todo el oro, toda la plata, todo lo que teníamos nosotros como nación, realmente para mí no lo robaron, fue un robo. Este, Pienso, a mi punto de vista, mi consideración, que realmente hubiéramos estado mejor si realmente nunca nos hubieran conquistado ellos. Obviamente dijeron que ellos trajeron la civilización, pero si vemos, pues obviamente cómo estaba Tenochtitlan en su momento, pues era una ciudad muy organizada, tenían también sus formas de políticas también, y hasta los mismos españoles les sorprendió cómo una ciudad tan grande llevaba un ritmo de vida muy organizado, cómo estaban también organizados en cuestión de la política, había clases sociales, quienes dirigían el gobierno, cómo se constituía, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no éramos, ¿cómo te diré? Nosotros no éramos México, el mexicano no era chaparrito tampoco. Los indios realmente
el pueblo mesoamericano eran altos y fornidos. ¿Qué nos trajeron ellos? Pues nos trajeron que fuéramos, dado caso por nuestra descendencia, nos trajeron que fuéramos a lo mejor ya a cierta edad canosos, que algunas personas fueran chaparras, delgadas, nos trajeron enfermedades que aquí no existían, la viruela, el sarampión. De las cosas que aportaron a lo mejor fue el idioma, caballos también, la metalurgia, en ese aspecto, pero para mí fue más que nada un saqueo. Entonces, esos países, ahora antes eran reinos, pues realmente lo que vinieron a hacer es vinieron a saquear las colonias. Y hasta hoy en día el dinero que tienen ellos, todo el poderío y el dinero que tienen ellos fue gracias a las conquistas realmente, no gracias a lo que realmente ellos produjeron por iniciativa propia, sino que saquearon otros territorios para poder obtener ese dinero, ese flujo de capital. España tiene dinero gracias a México, no gracias a realmente lo que producieron o lo que consumieron ellos. Entonces, para mí, yo pienso que hubiéramos estado mejor si jamás nos hubieran conquistado ellos. Entonces, tenemos ciertas costumbres o ciertas creencias, pues gracias a ellos nada más. Ese es mi punto de vista. Ok, profe, gracias. ¿Alguien más, chicos? Desde que se nos corte, nos queda un minutito todavía. Hoy les voy a estar publicando la tarea. Les vamos a estar publicando nuevamente, se los adelanto, va a haber un cambio de horarios. Ustedes ya como preparatoria se van a conectar a raíz de que cambie algo, nada más la cuestión de lunes y viernes. Digo, por si no nos vemos el lunes, les van a publicar el horario. Por si no nos vemos el lunes, 100% seguro que nos vamos a ver el viernes. Al parecer el lunes tienen metodología de la investigación y el